Puesto por título a este mensaje, tres destinos que marcan una vida. Si recordamos la historia de Josué, esta es una de las historias más alentadoras para el cristiano, para el Hijo de Dios. En este tiempo se vivieron tiempos de victoria. De hecho, el libro de Josué se conoce como un libro de victoria. Y aparte, esta generación, dice la Biblia, que marcó una época en la cual en esa generación pudieron ver la mano de Dios, pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Fue algo muy notable. Sin embargo, todo tiene un tiempo, dice la Biblia. Todo tiene una época, todo tiene un lapso, ¿sí? Todo lo que comienza va a terminar. Qué bendición que tenemos a un Dios, dice la Biblia, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. En esa época fue algo muy interesante ver la vida de Josué, porque él había cumplido, dice la palabra de Dios en esta historia. No lo pudimos leer todo por el tiempo, pero dice que él había cumplido cabalmente con su tarea. ¿Cuál era la tarea de Josué, hermanos? Era conquistar la tierra y repartirla. Pero había llegado la hora de despedirse. Había llegado la hora en la cual Josué tenía que decirle a esta generación, a este pueblo, al pueblo de Dios: se terminó mi tiempo. Ahora, esta despedida, hermanos, es muy poco común, muy peculiar, ya que no había serpentinas, globos, como regularmente cuando hay una despedida hay todo eso, ¿verdad? Lágrimas, llanto. Aquí no había nada de eso, sino lo que había era la satisfacción y convicción de la labor que Josué había hecho. Y en esta despedida es claro cuando los aspectos que marcarían una vida. La preocupación de Josué era: ¿qué va a pasar ahora con el pueblo? ¿Qué va a suceder? No le interesaba tanto, hermanos, lo que probablemente ellos pudieran tener en su corazón. Josué estaba interesado en lo que sucedería con la generación siguiente, con ellos mismos, con sus decisiones, y de eso habla la Biblia. Había aspectos que serían o marcarían todo su destino, el destino del pueblo. Dice la Biblia ahí en el versículo 11 al 13 de Josué 24, versículos 11 ahí al 13, dice la palabra de Dios: pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, con tu espada. Dice: no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Sabe? Ellos eran responsables. Todo lo que habían vivido, Él les dice: todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, las victorias que tuvimos, ni siquiera fue por nosotros, fue por Él. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, a todo lo que aspiramos, es por la bendita gracia de Dios. Y ahora Él les dice: pero ahora somos responsables. Hermanos, somos responsables de lo que hacemos, de lo que hablamos, pero también de lo que decidimos. Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de todas nuestras decisiones. Y Josué les quería llevar a eso. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Sí? ¿Qué decisión van a tomar? Yo ya no voy a estar con ustedes. Yo ya no voy a estar para animarles, para decirles que se santifiquen. ¿Cómo van a hacer influencia para sus hijos? Y en esta hora, hermanos, vamos a hablar y desarrollaremos los tres destinos que pueden marcar una vida.
o probablemente una familia. Dice ahí en el versículo 14 y 15 de Josué 24, ahí estamos. Estos dos versículos dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, léalo conmigo. ¿Qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El primer destino que vemos aquí es un destino de historia. Aquí nos habla la historia. Y Josué les dice: escogeos hoy a quién sirváis. Ustedes van a decidir. Ellos sabían la historia. Ellos no desconocían lo que había pasado en su generación pasada. Ellos sabían que sus padres fueron rebeldes. Ellos sabían que sus padres habían sido obstinados. Ellos sabían la historia. Si alguien puede contar una historia, es el pueblo de Israel. La más grande historia de un pueblo insignificante, escogido por Dios. Qué grandes historias. Yo no sé usted si ha leído la Biblia desde Génesis. Qué hermosas historias. Y vamos, y cuando Dios elige al pueblo, dice: no porque eras un pueblo grande, sino eras el más insignificante. Te escogí para que glorificaras mi nombre. Josué enfatiza los errores de sus padres y les dice: ellos fueron idólatras, obstinados, rebeldes. En esta tarde, hermanos, ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Sí? ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo eran sus abuelos? Mire, yo doy gracias a Dios porque nuestra generación, yo soy la cuarta generación, la quinta generación de cristianos. Y es un privilegio. A veces no valoramos lo que tenemos. Yo le he dado gracias a mi Dios y a mis padres y le he dicho: gracias, porque ustedes de un ranchito que ahorita usted vio ahí una imagen. De ahí, así un ranchito como ese, nació un siervo, un varón que dijo: yo quiero creer en Cristo Jesús. Y qué bendición, porque un día llegó el evangelio ahí a la ciudad de Monterrey y nuestros padres pudieron creer. ¿Sabe, hermanos? Yo no sé qué historia usted tiene. A lo mejor usted viene de una historia de borrachera, de infidelidades, de pleitos. No es lo mismo experimentar en carne propia que aprender de los errores de otros. Tengamos cuidado, ¿sí? Porque muchas de las veces experimentamos en carne propia cuando ya sabemos de dónde venimos y de dónde Dios nos ha sacado. Josué les quería evitar un daño para sus familias. Josué les quería evitar esos desastres que comúnmente vemos hoy en día. Y él les dice: y si no les parece bien seguir sirviendo, pues elijan, pues desistan. Pero ustedes ya saben de dónde Dios nos ha sacado. Cada vez nuestras decisiones, hermanos, tienen más peso. Parece que no afectan, pero sí, a la larga sí afectan. Sí. ¿Cómo está nuestra familia? ¿En qué condición se encuentra nuestra familia hoy? ¿Sí? ¿En qué condición se encuentra nuestra vida hoy? Papá, mamá, hijos, jóvenes, ¿cómo nos encontramos en este momento? Dice la Biblia ahí en Proverbios, usted va conmigo, hermanos. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. El 24 y 25 dice ahí la palabra de Dios. Proverbios 20, 24 y 25. Dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo,
reflexionar. Hermano, ¿por qué no tomamos la decisión de involucrar nuestro matrimonio en las cosas de Dios? Involucrar a nuestros hijos en el servicio a Dios. Muchas de las veces, mire, Dios ha establecido este altar para que vengamos y nos consagremos. Y yo no sé cuántas veces usted como familia, como matrimonio, ha venido a este altar y le ha hecho una promesa a Dios. Pero a veces esas promesas no las cumplimos. Dice la Biblia: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlos, reflexionar. Hermanos, si nosotros nos olvidamos de lo que le hemos dicho a Dios, a Él no se le olvida. Y Él no lo va a recordar a través de un mensaje, de una escuela dominical o de una circunstancia que pasemos. Dios va a decir: ¿te acuerdas del voto que hiciste conmigo? ¿Te acuerdas lo que me dijiste si yo te sacaba del problema? Y eso es lo que Josué quería evitar. Hay un destino, y ese destino es el destino de la historia. El recordar no es recordar las cosas malas que nosotros hicimos. El recordar es el recordar las cosas que de donde Dios nos libró. Hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos da la oportunidad de marcar una diferencia en nuestra generación. Yo no sé si le hace falta a algún integrante de su familia que esté aquí en este lugar. Debemos de volver a la historia para aprender de los errores que otros cometieron y nosotros aprender de ello y decir: a partir de hoy yo quiero hacer una diferencia en mi familia. ¿Cuántos problemas matrimoniales, hermanos? ¿Cuántas situaciones que nosotros no podemos solucionar? Pero Él sí. Por eso Josué les decía: no se alejen de Dios, no se aparten, aprendan de lo que sus padres no hicieron. Aprendan de los errores de sus padres para que ustedes no cometan el mismo error. Y hay otro destino que vemos en el versículo 15, si regresamos a Josué. Josué capítulo 24, versículo 15, mire lo que dice la Biblia. Ahorita lo leímos, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora es el destino del presente, del hoy, lo que vivían actualmente. ¿Qué les dice? En cuya tierra habitáis. Ahora ya eres salvo. Ya ahora estás en una iglesia. Josué les habla de la tierra prometida. Hermanos, para nosotros la iglesia, Dios la creó con un propósito. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, según el propósito eterno de Dios, al previo conocimiento. Es que, hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros en esta iglesia. Dios lo trajo aquí. Si usted hoy está acompañando aquí a los hermanos a esta iglesia, Dios tiene un propósito para su vida. Dios no obra en casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Dios es nuestro presente. Él es nuestra realidad. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nuestro presente? ¿Cómo estamos viviendo esa tierra prometida? Dice: en cuya tierra habitáis. ¿Cómo estamos viviendo nuestro destino actual? Algunos a lo mejor pudieran haber dicho: no, hombre, yo estuviera en otro lugar. El hubiera no existe. Usted está aquí porque Dios le tiene aquí. Se nos ha olvidado que la iglesia no va a la casa va a la iglesia. Ahí en Filipenses 3 dice la Biblia, nos habla precisamente de los testimonios, cómo Pablo animaba siempre a la iglesia, y esta iglesia en Filipos fue una iglesia de mucho testimonio, hermanos. Ahí en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 13, dice la Biblia, Filipenses 3, del versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire lo que dice, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Son palabras testimoniales de bendición. Hermanos, no solamente somos parte de la iglesia. A veces decimos, bueno, yo soy de esta iglesia. Sino es tener parte en la iglesia, porque este es mi presente. Es el destino que Dios ha elegido para mí. Es el destino que Dios ha elegido para mi matrimonio, para mis hijos. Muchas veces hemos visto tantas situaciones ahí en la iglesia. Una vez dijo una hermana, se apartó del camino de Dios, se apartó de la iglesia. Y una hermana se la encontró y le animó, dijo, siga adelante. Y entre lágrimas ella, porque habían pasado situaciones con sus hijos, que ellos estaban bien animados en la iglesia, con los jóvenes. Y ella dijo, me arrepiento de haber sacado a mis hijos de la iglesia. Hay situaciones que se viven en la vida que no desearíamos. A veces como pastores nos duele tanto lo que sucede en una familia, en un joven, una señorita. Hoy tenemos que vivir nuestro presente. Y si vamos a decirle a Dios, Señor, yo quiero consagrarme, vamos a consagrarnos. Y si vamos a decirle a Dios, Señor, yo quiero pararme por ti y hablarle a otros de tu palabra, vamos a hacerlo. Ayer compartiendo la palabra de Dios, predicando, evangelizando, 2 jóvenes de Guatemala fueron salvos. Y mire, ese joven decía, yo necesitaba a Dios. Yo no sé qué estaba pasando, pero él decía, yo necesitaba a Dios. Hoy la juventud necesita a Dios. La bendición no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Hay veces que deseamos tantas cosas y nos frustramos porque no llegan. No, disfrute lo que tenga hoy. Hay una frase mexicana, yo soy de muchos dichos mexicanos. Nadie sabe lo que tiene. Sí. Y a veces no sabemos la bendición que es pertenecer al pueblo de Dios. Josué le decía, valoren lo que Dios les ha dado, en cuya tierra habitáis. Hermano, usted está aquí, entréguese a Dios. Usted está aquí, apoya al siervo de Dios. Usted esté aquí, bendiga la obra de Dios. Él quiere bendecirle y va a usar muchas cosas. Por eso en esta discurso que Josué les da, además de hacer una despedida y fiesta y carne asada y cabrito, él se preocupa por la vida espiritual de ellos. Y les dice, hay una historia, hay un presente, pero hay otro destino que ahí mismo nos dice en Josué 24:15. Y con esto termino, hermanos. Josué 24:15. Dice ahí en este versículo, vamos a leerlo juntos, hermanos, una vez más, que dice,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el destino eterno. Yo y mi casa serviremos. Seguiremos haciéndolo. Con cuánta seguridad ese varón. No se dice el nombre de la esposa de Josué. No se menciona mucho de ese entorno, pero seguramente desde que empezó el ministerio de Josué, fue llevando a su familia. Hey, vengan, es tiempo de culto. Esposa, acuérdate que hay que estar bien. Vamos a orar en la noche antes de que termine el día. Por eso con tanta seguridad ese varón, no es que fuera macho mexicano, sino con la seguridad que tenía Josué, dice, yo sé que donde yo vaya, mi familia va a ir conmigo. Yo sé que donde yo sirva, porque todos mis años de ministerio han estado ahí. Pero ¿qué de ustedes? Es un destino eterno. La eternidad representa consagración. Hermanos, hay cosas que tienen peso en lo eterno. Eso es lo de gran valor. Hay cosas, por eso dice la Biblia, que pongamos nuestra mirada en las cosas, hermanos, de arriba. Y no. ¿Y por qué tantos infortunios y tantas situaciones en nuestra vida? Porque nuestra mirada no está allá. ¿Dónde está? Comúnmente lo que vemos es lo que nos afecta, para bien o para mal. El apóstol Pablo animaba a la iglesia, o más bien reprendía a la iglesia en Galacia cuando les decía, sus ojos o su vida es carnal. Ustedes andan en la carne. Y él les anima a que pudieran andar en el Espíritu. Y qué hermoso es poder ver el fruto del Espíritu en una familia, en una iglesia más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, ¿qué dice? Hermanos, somos privilegiados. Ese es el fruto que debería de haber en una familia, en un hogar. Y Josué lo experimentó, dice, yo no sé qué van a decidir ustedes, yo ya cumplí mi labor, pero yo y mi casa nos vamos a consagrar. Yo y mi casa vamos a servir a Dios porque ese es nuestro todo. Josué les invita a ir más allá. Si usted se fija, él se enfocó en su familia como la base de su futuro. En otras palabras, al servir a Dios, hermano, con su familia, usted podrá garantizar la bendición de Dios. Mi pregunta es en esta hora, ¿hacia dónde estamos llevando nuestra familia? ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermanos? Ahorita decía el pastor de esa reunión de varones, ojalá que yo voy a estar ahí, ojalá que pueda ver a algunos varones, saludarlos. Y decía el pastor que hay algunos varones que se sienten libres cuando están. Es que es desahogo varonil, ¿verdad? Espiritual. Varón, Dios nos ha dado el corazón de nuestra esposa. La pregunta es, ¿tenemos el corazón de nuestra esposa? Josué tenía el corazón de su esposa. ¿Tenemos el corazón de nuestros hijos? ¿O quién lo está tomando? Porque si nosotros no ganamos el corazón de nuestra familia, alguien lo va a ganar. Son 3 destinos que tenemos que considerar y que marcarán no solo nuestra vida, sino marcarán la vida de generaciones.
Dios no solo piensa en individuos, Dios ya está pensando en generaciones. Ojalá que estos 3 destinos, hermanos, nos enseñen y marquen nuestra vida y empiece por nuestro corazón para que el resultado sea bueno en un futuro. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias.